Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? Pedro no es el fundamento de la iglesia. Quédese con nosotros y aprendamos juntos quién es entonces el verdadero fundamento de la iglesia. ¿Qué dice Jesús sobre el fundamento de la iglesia? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 16 al 19 leemos: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es muy interesante aquí ver que primero Pedro hace una revelación de Jesús. En su humanidad, Pedro reconoció en él que era el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro le dice: tú eres Pedro, y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. O sea que lo que dijo Jesús sobre el fundamento de la iglesia, lo dijo muy claro. Y él dijo sobre esta roca, hablando de él mismo. En ese momento estaba hablando con Pedro, pero no le estaba diciendo tú eres el fundamento. En ningún momento. Tú eres la roca en la cual mi iglesia va a ser edificada. Y en el estudio anterior, si recordamos, ¿verdad? Cuando le dice que era Cefas, que iba a ser llamado Pedro, que significa piedra. Así es. O sea, Pedro era una piedra, pero la roca es Cristo. Así es. La palabra Pedro significa piedra, como tú ya lo mencionaste. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. O sea que claramente nos dice de que Pedro no era la roca. ¿Por qué? Bueno, falló. Ahí está el detalle. Y la iglesia o la roca o el fundamento debe ser alguien contra quien las puertas del infierno no prevalezcan, o sea, que no sea vencido pues por Satanás. Así es. Así como Pedro, ¿qué declararon otros profetas y apóstoles sobre el verdadero fundamento de la iglesia? En el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, leemos: Por eso Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. En 1 Corintios 3:11 leemos: Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 3 al 6 leemos: Ya que habéis gustado de la bondad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Bueno, el profeta Isaías nos menciona aquí la piedra angular. Y el apóstol Pedro cita al profeta Isaías, nuevamente mencionando a Jesucristo como la piedra angular. Y me llama la atención que dice: acercándonos a Él. O sea, Pedro reconocía claramente que la piedra
no era Él, o la roca no era Él, o el fundamento no era Él. Por eso dice, acercándonos a Él, piedra viva. Y luego dice, nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque estamos fundados en Cristo, que es la roca principal. Así es. O sea que aquí nos damos cuenta de que no solo Pedro reconoció de que el fundamento y la roca es Cristo, sino que también vemos a otros apóstoles, también a los profetas, hablando y poniendo a Jesús como el fundamento, como la roca principal donde la iglesia es fundada. O sea que todos, tanto los profetas como los apóstoles, tenían bien claro que el fundamento de la iglesia es Cristo. Así es. Pero también la iglesia iba a ser fundada sobre ese fundamento. Si nosotros analizamos cómo Satanás ha atacado la iglesia desde un principio. Sí, porque si analizamos la Biblia, ¿verdad? Desde que atacó a Abel, que en ese momento representaba a la iglesia, y de ahí en adelante Satanás siempre ha estado atacando a los hijos de Dios que representan a Cristo, porque si nos acordamos también, cuando Jesús le habla a Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Y literal no estaba persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Sino a la iglesia. Exacto. Pero sí, o sea, Satanás sabe que si ataca a la iglesia es como si atacara a Cristo. O sea que él siempre ha buscado la manera de cómo hacer que esta iglesia de Cristo no exista en la tierra. Pero Jesús dijo, el Hades no prevalecerá contra ella. Por esa razón que nosotros vemos que la iglesia ha triunfado. Así es. Y ha venido triunfando y sigue triunfando todavía. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está fundada en Cristo. Si la iglesia hubiera estado fundada en un ser humano, ¿qué hubiera sucedido cuando Pedro murió? Ya no existiría la iglesia. Ya la iglesia no existiría porque hubiese estado fundada en un hombre. Ahora, y como Jesús es el que ha venido sosteniendo la iglesia porque es el fundamento, la iglesia hasta el día de hoy, aunque ha sufrido persecución, pruebas duras, pero ha vencido y ha salido vencedora. Queridos amigos y hermanos, creo que con este estudio nos queda bastante claro que Pedro no es el fundamento de la iglesia. Como lo mencionábamos en la primera pregunta, Pedro falló. O sea, las puertas del infierno, cuando Pedro negó a Jesús, el infierno prevaleció. Como miembros de la iglesia, Satanás a veces puede prevalecer sobre uno de nosotros, pero sobre la iglesia no prevalecerá jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, como tú lo mencionabas, la ha hecho triunfar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si nosotros, queridos amigos y hermanos, formamos parte de esta iglesia, tengamos la seguridad que vamos a triunfar con ella porque está fundada en Cristo. Así es. Hay muchos que malinterpretan la manera de cómo Jesús se expresó ante Pedro. Jesús le dijo, te daré las llaves a Pedro. Pero, ¿qué le quiso decir cuando le dijo eso? Bueno, tú eres el representante en este momento de la iglesia, entonces como representante de la iglesia te doy las llaves. Así es, o sea que en ese momento él iba a ser el portador del evangelio. En ese momento él iba a llevar esperanza a las personas para que se salvaran. Pero ¿a dónde tenía que llevar esas personas? A Cristo. A Cristo, el fundamento de la iglesia. Así es, en todas las épocas, Cristo ha tenido sus representantes. Y qué bonito que a nosotros como sus representantes, Él nos dice, a ti te doy las llaves. Y le dice a la iglesia, ¿verdad? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esta es una maravillosa posición la que Cristo le da a su iglesia, pero no a una persona en específico, sino a su iglesia en conjunto. Ajá, y cuando le dice lo que atares en la tierra será atado en el cielo, es porque el representante de Cristo va a enseñar lo que puede hacer y lo que no puede hacer, de acuerdo a lo que dice Dios y no a lo que dice el hombre. O sea, que pone restricciones, pero también da la libertad para hacer las cosas que puede hacer y restricciones donde no se pueden hacer las cosas. Eso es lo que hacen los representantes de Dios cuando predican el evangelio. Y teniendo en cuenta también que la iglesia de Cristo actúa como Cristo actúa. O
sea, si la iglesia está fundada en Cristo, ni el infierno va a prevalecer contra ella. Pero si una iglesia no está fundada en Cristo, pues ahí no la cubre la promesa, sino que la iglesia tiene que tener como fundamento a Cristo, la palabra de Dios, y obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? No solo decir somos la iglesia de Cristo, sino representarlo en todas las áreas. Que Dios nos ayude entonces a formar parte de su iglesia para que estemos fundados en Cristo y así un día podamos compartir con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amén.